Estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de estadística aplicada. En este caso vamos a empezar a trabajar con la metodología de los test de hipótesis, otra de las herramientas de la inferencia estadística. Vamos a empezar con el ejercicio número 1, el cual dice lo siguiente. Una muestra aleatoria de 100 familias seleccionadas al azar en una determinada ciudad arrojó un promedio de ingresos familiares semanales de 25.000 pesos. Por experiencias anteriores, se conoce que la dispersión de los ingresos semanales es de 10.000 pesos. Plantea y resuelva la hipótesis de que el salario medio semanal poblacional es de 29.000 pesos, con un nivel de significación del 1%. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar sobre estos ejercicios? Lo primero que tenemos que pensar es que la metodología del test de hipótesis, a diferencia de lo que hacía la herramienta del intervalo de confianza, que en base a una muestra estimaba el valor en la población, es decir, en base al estimador, al estadístico muestral, estimaba el valor de la población, el parámetro. Bueno, aquí lo que va a tratar de analizar es qué es lo que está pasando en la muestra, qué es lo que se considera hasta el momento en la población y si esa diferencia es estadísticamente significativa, ¿sí? Para ver si obedece a una causa o bien se debe a la aleatoriedad, producto de haber tomado una muestra y no otra. Esta metodología de los test de hipótesis, ¿sí?, consta de una serie de pasos. Como siempre, estos pasos pueden ser más o pueden ser menos, depende de la biografía de la que estén leyendo, pero básicamente tiene que contener estos pasos que nosotros vamos a manejar aquí en este video, ¿sí? En la bibliografía van a encontrar más o menos pasos, pero no es que tienen agregado más cosas o menos cosas, sino que a veces algunos pasos agrupan algunos de los que nosotros tenemos acá, u otros pasos están de forma más separada y parecería que hubiera más pasos. Pero básicamente la metodología implica cumplir con esto que nosotros vamos a hacer aquí, este procedimiento. La metodología del test de hipótesis parte de un primer paso importante, que hay veces que incluso en la metodología de los test, en el paso a paso, no se menciona en la bibliografía, que tiene que ver con la obtención de los datos. La captación del dato y su expresión simbólica de manera congruente hace que podamos llevar adelante el test de forma consistente, dado que la obtención del dato me va a permitir luego ir avanzando en determinar los supuestos, qué distribución voy a usar y todo esto que vamos a aprender y repasar a continuación. Entonces, primero lo que vamos a hacer, el paso número 1, es la obtención de los datos. Voy a hacer una segunda lectura y voy a extraer, voy a anotar los datos y voy a poner la simbología que corresponde. Recuerden que dijimos que en la parte de inferencia estadística la simbología es muy importante. Entonces, repasemos. Una muestra aleatoria de 100 familias seleccionadas al azar, ¿sí? O sea que ya tenemos el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es n minúscula, ¿sí? N minúscula igual a 100 familias en este caso. Dice que nos dio un promedio de ingresos familiares semanales de 25.000 pesos. O sea que parecería que esa media de 25.000 pesos viene hablando de la muestra. O sea, una muestra aleatoria de 100 familias nos dio el promedio de ingresos semanales de 25.000 pesos. O sea que esa media es muestral, ¿sí? La vamos a simbolizar con la X y la barrita en la parte superior. 25.000 pesos. Luego dice punto. Por experiencias anteriores, se conoce que la dispersión de los ingresos semanales es de 10.000 pesos. ¿Sí? Por experiencias anteriores, no producto de esta muestra, sino de muestras anteriores, estudios anteriores, relevamientos anteriores, se conoce que la dispersión de los ingresos semanales, de todos los ingresos semanales, es de 10.000 pesos. Por ello es que tenemos el dato de la dispersión poblacional. La dispersión en la población son 10.000 pesos. En algunos casos tendremos el dato de la dispersión poblacional, si producto de estudios previos conocemos esa información, o bien podemos obtener un dato muestral si es que no se cuenta con esa información y producto de la muestra se obtiene esa característica. Bien, en cada caso eso lo iremos leyendo e identificando. No es lo mismo trabajar con la dispersión poblacional que con la dispersión muestral a los efectos del planteo de los supuestos que viene a continuación. Bien, en este caso la dispersión es poblacional, por eso usamos el símbolo sigma de X. Acuérdense, siempre para las medidas características utilizamos letras griegas cuando es la población y letras de nuestro alfabeto cuando es de la muestra.
Nos dice además, plantea y resuelva la hipótesis de que el salario medio poblacional es de 29.000 pesos con un nivel de significación del 1%. Es decir, que alfa es del 1%. Alfa va a estar representando simbólicamente al nivel de significación, ¿sí? Que en definitiva, el nivel de significación es la probabilidad de cometer el error de tipo 1. Bien. Ya vamos a mencionar un poquito más de eso. Vamos con el paso 2. Una vez que hicimos la obtención de los datos y lo obtuvimos simbólicamente, vamos con el paso 2, que es el planteo de los supuestos, ¿sí? Es decir, el planteo de los supuestos nos dice lo siguiente: ¿con qué distribución de probabilidad vamos a estar trabajando? En este caso, conocemos la dispersión poblacional y la muestra es grande. No tenemos información si la población original se distribuye de manera normal o no, pero igualmente, ya sea que eso se cumpla o no, podemos utilizar la distribución normal, es decir, un valor de z, a los efectos de calcular el estadístico de prueba, que también va a ser un paso de más adelante. ¿Está bien? Entonces, ¿con qué distribución de probabilidad nos vamos a quedar? Dado que conocemos la dispersión poblacional y la muestra es grande, podemos utilizar la distribución normal, ¿sí? Si la población originalmente tiene distribución normal, no hay ningún problema, utilizamos distribución normal, y si no la tuviera, dado que la muestra es grande, la distribución original puede aproximarse por la distribución normal, ¿sí? Entonces estamos ante el planteo de la utilización de la distribución normal a los efectos de determinar, como les decía, el estadístico de prueba, las zonas de rechazo, todo esto que aprenderemos a continuación. Paso número 3, paso esencial, ¿sí? Si nos equivocamos aquí, fallamos en todo. Si nos equivocamos aquí, fallamos en todo. Planteo de las hipótesis. Las hipótesis siempre se plantean en un juego de hipótesis. Quiere decir que nunca va a haber una hipótesis única, ¿sí? Mínimamente van a haber dos, puede haber más, ¿sí? Siempre va a haber una hipótesis nula y va a haber como mínimo una hipótesis alternativa. Las hipótesis, ¿sí? Las hipótesis son siempre complementarias y mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Son excluyentes. Lo que dice una no lo dice la otra. Y son complementarias entre todas las hipótesis, entre la nula y la alternativa, o más de una alternativa que pueda existir. Lo que vamos a decir es que forman el total de las posibilidades. ¿Bien? ¿En qué se basa la metodología del test de hipótesis? La metodología del test de hipótesis se basa en que si nosotros tenemos una población y obtenemos características de esa población, por ejemplo el promedio poblacional, ese promedio poblacional se considera válido, ¿sí? Hasta tanto la información muestral que vaya surgiendo a continuación nos demuestre lo contrario. ¿Bien? Entonces, producto de esa situación es que la hipótesis nula nos va a mostrar el statu quo, ¿sí? Es la hipótesis de la no diferencia. ¿Está bien? Lo que va a decir es, el parámetro se mantiene tal cual estaba establecido anteriormente. Esto tiene mucha relación con lo que es el método científico, ¿sí? Existe un paradigma y entre tanto no exista evidencia que diga que ese paradigma no se cumple, se mantiene vigente. Luego, la nueva evidencia va diciendo que ese paradigma ya no se cumple. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? El parámetro se considera válido hasta tanto información muestral me va diciendo, me parece que esto ya no funciona, ¿sí? La hipótesis nula entonces va a recabar el estado del parámetro tal cual está. Y la hipótesis alternativa entonces, si aprendimos el concepto de que son excluyentes y mutuamente son excluyentes y complementarias, ¿sí? Mutuamente excluyentes y complementarias, esas son las características, vamos a decir que la hipótesis alternativa va a estar planteando lo contrario de la hipótesis nula. ¿Bien? La hipótesis alternativa nos va a mostrar entonces el cambio que se pretende dar en el parámetro, en el que podemos llegar a pensar que se está dando en el parámetro, o bien también se llama la hipótesis de la investigación o la hipótesis del investigador, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pretende ver si la idea de que existe un cambio en ese parámetro
podemos hacer algo para poder verificar que eso sea así. Entonces, la hipótesis nula es la hipótesis del statu quo, parámetro tal cual está, y la hipótesis alternativa, es lo contrario, es también llamada la hipótesis del investigador, dado que son las ideas que surgen de que el parámetro ya no funciona como estaba funcionando anteriormente, sino que se ha modificado. Una vez definidas las hipótesis, que es el paso esencial, ¿sí?, dentro de los primeros pasos, siempre vamos a trabajar sobre la hipótesis nula. La hipótesis nula es la que se prueba. Si el investigador cree que producto de supuestos, ideas, información que haya recabado, el parámetro ya se ha modificado y no es tal cual está en la hipótesis nula, sino que es como lo plantea la hipótesis alternativa, ¿sí?, si eso cree el investigador, lo que se va a tratar de hacer, y acá mucha atención, no se va a querer afirmar nada sobre la hipótesis alternativa. Yo les dije, una vez que definimos las hipótesis, la nula y la alternativa, foco en la hipótesis nula. La alternativa no la estamos trabajando, vamos a trabajar sobre la nula. En lugar de recabar información para decir si es cierta la hipótesis alternativa, vamos a decir no se cumple la hipótesis nula. Es decir, en lugar de ir por el positivo, vamos por el negativo. Decimos no se cumple lo contrario, ¿sí? ¿Y por qué funciona así este método? Este método funciona así porque para yo poder afirmar que el parámetro efectivamente se modificó, yo quiero afirmar eso, afirmar la hipótesis alternativa, lo que tengo que hacer es relevar toda la población. No puedo tomar una muestra y en base a la muestra asegurar de que el parámetro se modificó. ¿Bien? Entonces la idea es recabar información muestral que trate de rechazar la hipótesis nula. Ese va a ser el objetivo. Entonces, vamos a plantear las hipótesis. El planteo de las hipótesis siempre va a ser un juego de hipótesis donde vamos a identificar una hipótesis nula, h sub 0, y una hipótesis alternativa, h sub 1. Luego vamos a identificar cuál es el parámetro. En este caso, el parámetro con el cual estamos trabajando es la media, ¿sí?, la media poblacional, y siempre las hipótesis se plantean en términos de parámetro, nunca en términos de muestra, ¿sí? O sea, vamos a decir mu, que es la media poblacional, va a ser en este caso igual o distinto, ¿sí? Los test pueden ser bilaterales, es decir, test de igual o distinto, o pueden ser unilaterales, ¿sí? En esos casos se intervendrán los signos mayor y menor, ya lo veremos. Entonces, en este caso, donde las hipótesis tienen que ver con que el salario sea de 29.000 pesos o no, ¿sí?, vamos a decir si la media poblacional es igual a 29.000 o si la media poblacional es distinta de 29.000. Cuando el test es de igual y distinto, ¿sí?, se llama test bilateral. Entonces, ¿sí?, en este caso, ¿qué tenemos? Media poblacional igual a 29.000 y distinto de 29.000, estamos hablando de, entonces, un test bilateral. Y ahora vamos a ver qué implicancia tiene eso con los errores y demás. Otra consideración, el signo igual es potestad, patrimonio de la hipótesis nula. Siempre el signo igual va a estar en la hipótesis nula, nunca en la alternativa. Por eso los test bilaterales siempre se plantean hipótesis nula igual, hipótesis alternativa distinto. Eso cuando son bilaterales. Cuando son unilaterales ya lo veremos en otro video. ¿Bien? Definidas las hipótesis, vamos a avanzar con un paso subsiguiente, que es la determinación de los valores críticos, del o de los valores críticos, depende del tipo de test. Y esto lo vamos a analizar en conjunto con el paso 5, ahora lo iremos viendo. Cuando hablamos de determinar el valor crítico, ¿sí?, vamos a basarnos en ese nivel de significación, en ese alfa. Alfa nos va a decir, en este caso que es del 1%, nos va a decir cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 1. ¿Qué era el error tipo 1? El error tipo 1 era rechazar la hipótesis nula cuando esta era verdadera.
¿sí? Rechazar la hipótesis nula cuando esta es la verdadera. Esa probabilidad en este caso es del 1%. Y en base a esto vamos a buscar un valor que sea crítico. ¿Y un valor crítico de dónde? De la distribución que determinamos en el paso número 2. Para eso es importante tener en claro los supuestos. Para ello es importante obtener bien los datos, ¿sí? En base a los datos sacamos los supuestos y dijimos que íbamos a utilizar un valor de z. Bueno, el valor crítico va a ser un valor de la distribución normal. ¿Bien? ¿Y en qué se va a basar para encontrar un valor de la distribución normal? Sabemos que hay un montón de valores de la distribución normal. Bueno, no se va a basar en esta probabilidad de cometer el error tipo 1, que es del 1%. Ahora bien, ¿dónde se ubica ese 1%, esa probabilidad? Sabemos que está bajo el área de la curva, pero ¿dónde? ¿En el extremo inferior, en el extremo superior, en el medio, en ambos lados, repartido? ¿Dónde está? Bueno, la cuestión es así, depende del tipo de test con el que estemos trabajando. Cuando trabajamos con test bilateral, es decir, hipótesis de igual o distinto, el error se va a equidistribuir en partes iguales en ambos extremos de la curva. Pensemos concepto, como siempre. ¿Qué es el nivel de significación? Es decir, la probabilidad de cometer el error tipo 1. ¿Y qué es el error tipo 1? Bueno, entonces sería, la probabilidad de cometer el error tipo 1 es lo mismo que decir la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. ¿Cuál era la hipótesis nula en nuestro caso? Que la media en la población era 29.000, ¿sí? Si eso es así, que es de 29.000, y nosotros la rechazamos de forma equivocada, equivocadamente, estamos diciendo que es distinto de 29.000, ¿sí? Nos equivocamos. Y la probabilidad de eso es el 1%. Ahora, que sea distinto, puede ser que sea más chico o que sea más grande. Por eso es que ese nivel de significación se equidistribuye, se reparte en partes iguales en ambos extremos de la curva. Entonces, si pensamos en una distribución normal, como el dibujito que tenemos acá en el paso 5, ¿sí? Vamos a decir, el 1% se va a repartir medio por ciento en el extremo inferior, medio por ciento en el extremo superior. ¿Bien? Una vez entonces definido esto, ya estamos en condiciones en obtener un valor de z. Este valor de z para el cual la distribución, la tabla de la distribución normal nos da el valor estandarizado, va a ser uno de los valores críticos. En este caso nos vamos a encontrar con dos valores críticos. Uno va a ser aquel que determina que a la izquierda de él se encuentra el 0,5%, y el otro será aquel que determina que a partir de la derecha de su valor se encuentre el 0,5% del extremo superior. Dos valores críticos. Entonces vamos a decir lo siguiente. La tabla de la distribución normal ya sabemos que nos da desde que empieza la distribución hasta la probabilidad que nosotros queremos. Si queremos acumular el 0,5%, tenemos que ir adentro de la tabla, buscar la probabilidad y nos vamos hacia los costados de la tabla, ¿sí? A buscar en el encabezado de la fila la unidad y el primer decimal, y en el encabezado de la columna el segundo decimal. Si buscamos para una probabilidad de 0,5%, encontraremos que el valor de z será menos 2,5 y 0,08 en la columna, menos 2,58 en la conjunción del valor de z. Si queremos obtener ese mismo valor, pero hacia el otro extremo, por propiedad de simetría de la distribución normal, sabemos que será el mismo valor, pero positivo. O de lo contrario, tenemos que buscar el valor de z para el cual a partir del cual queda el 0,5% de probabilidad acumulada hacia adelante. De probabilidad, perdón, hacia adelante, ¿sí? Hacia la derecha, no acumulada. Entonces eso sabemos que es el 100% total de la curva menos el dato que nos da la tabla de la distribución normal desde que empezamos hasta este valor que tenemos aquí, ¿sí? Será entonces el 100% menos el 0,5% de probabilidad. Si buscamos el 99,5% de probabilidad dentro de la tabla,
Y una vez que lo ubicamos, vamos a los extremos, vamos a encontrar el valor de 2,58 positivo. ¿Bien? Entonces, en estos casos tendremos dos valores críticos. 2,58 positivo, 2,58 negativo. Una vez que logramos esto, avanzamos y vamos al paso 5, que está relacionado con el anterior, y tiene que ver con la determinación de las zonas de rechazo y de no rechazo. ¿Qué son estas zonas de rechazo y no rechazo? ¿Rechazo y no rechazo de qué? Bueno, rechazo y no rechazo de la hipótesis nula. Acuérdense que dijimos que siempre vamos a estar trabajando con la hipótesis nula. Una vez definidas las hipótesis, ponemos la lupa en la hipótesis nula. Entonces, el valor crítico me va a estar separando las zonas de rechazo de la hipótesis nula, que es esta primera zona, el extremo inferior de la distribución normal, y esta segunda zona del extremo superior de la distribución normal. ¿Bien? Zonas de rechazo de la hipótesis nula. La gran zona central será una zona de no rechazo de la hipótesis nula. En función de este lindo dibujito que es muy necesario que lo hagamos para ubicarnos, vamos a plantear el paso 6, que es la regla de decisión estadística. ¿Qué es la regla de decisión estadística? ¿Cuándo vamos a rechazar la hipótesis nula? Nosotros dijimos que íbamos a definir valores críticos, que ya los definimos. Son críticos porque me separan la zona de rechazo de la hipótesis nula y la zona de no rechazo. Perfecto. Ahora vamos a plantear la regla de decisión estadística. La regla de decisión estadística dice lo siguiente. ¿Cuándo se rechaza la hipótesis nula? Nosotros vamos a calcular un valor de prueba, un estadístico de prueba, que es el paso que se hace a continuación. Ese estadístico de prueba se basa en la información muestral. Ese estadístico de prueba puede ser que caiga en la zona de rechazo, cualquiera de las dos, o en la zona de no rechazo. Por lo tanto, vamos a plantear cuándo se rechazaría la hipótesis nula. Y en este caso, que tenemos dos zonas de rechazo, plantearemos la regla de decisión bifurcada en dos partes. Y vamos a decir, mire, si nos centramos en el extremo inferior de la distribución normal, diremos, si el estadístico de prueba, que va a ser un valor de la distribución normal de prueba, producto que estamos trabajando con la distribución normal según el paso 2, el planteo de los supuestos, ¿sí? Si ese valor de prueba, que ahora vemos cómo se calcula, es más chico que menos 2,58, me va a caer en esta zona sombreadita, en la primera zona, ¿sí? Si el estadístico de prueba es menor que menos 2,58, que es el valor crítico, entonces rechazaremos la hipótesis nula. Como cae en esta zona, rechazamos la hipótesis nula. O bien, puede darse que el estadístico de prueba calculado en base a la información muestral sea mayor que más 2,58, que el valor positivo, ¿sí? Por lo tanto, me quedaría en esta zona de rechazo de la parte superior de la curva. Por lo tanto, si caería en esa zona, también se rechazaría la hipótesis. ¿Bien? Nótese que es un O. Como el estadístico de prueba es uno solo, puede caer en la primera zona de rechazo, en la segunda zona de rechazo, o en la zona de no rechazo, en la zona central. Pero no puede caer en más de una zona a la vez. ¿Está bien? Vamos ya llegando a la parte de conclusión de este test de hipótesis. Vamos al paso 7, el que nos va a dar dónde estamos parados. Nos va a mostrar eso. Vamos a calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba va a depender del parámetro para el cual estemos testeando. En este caso, estamos testeando el parámetro poblacional mu, la media. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular un valor z de prueba, que va a estar dado por el cociente entre un numerador que determine media de la muestra menos media poblacional sobre la dispersión poblacional, si es que la conocemos, si no la reemplazaremos con la muestral, pero siempre que conocemos la poblacional preferimos el dato poblacional, sobre la raíz del tamaño de la muestra, ¿sí? Esto es una especie de estandarización, ¿sí?, de la media muestral, teniendo en cuenta la distribución de medias muestrales y algunos conceptos que están detrás de toda esta pequeña fórmula que ustedes tienen aquí. Media de la muestra menos media de la población
sobre la dispersión poblacional, si es que la tenemos, si no la reemplazaremos por la muestral, dividido raíz de n. ¿Sí? Media de la muestra me dio 25.000 en nuestro caso. Fíjense que lo tenemos aquí. Y la media de la población es el valor de parámetro que estamos testeando. ¿Sí? Creemos que el statu quo decía que 29.000 pesos era el ingreso medio semanal. ¿Sí? Queremos probar si esto se sigue manteniendo así o si no es así. Recordamos, no podemos afirmar que es distinto, que es lo que dice la hipótesis alternativa, sino que lo que trataremos de hacer es, en base a la muestra, probar que lo que dice la hipótesis nula ya no se cumple. Vamos a tratar de rechazar la hipótesis nula, ir por la negativa. ¿Sí? En el paso 7, entonces, reemplazamos 25.000 media de la muestra, menos 29.000 el parámetro que estamos testeando, sobre 10.000 que es la dispersión poblacional, dividido la raíz del tamaño de la muestra, 100. Eso cuando operamos nos da menos 4. ¿Sí? Menos 4. Y ese es el estadístico de prueba. Y ahora nos queda la parte final de la metodología del test de hipótesis. Paso número 8 y paso número 9. Paso número 8 es tomar una decisión. Decisión de tipo estadística. Es decir, si vamos a rechazar o no vamos a rechazar la hipótesis nula. Vamos a tomar la regla de decisión y vamos a ver qué pasa. Para eso planteamos la regla de decisión en el paso 6. ¿Sí? Vamos a enfrentar el estadístico de prueba contra el valor crítico. Los peleamos. ¿Sí? Y vemos cómo resulta. El estadístico de prueba nos dio menos 4, el cálculo que hicimos en el paso 7. Uno de los valores críticos es menos 2,58. ¿Cómo es menos 4 respecto a menos 2,58? Es más chico, ¿sí? Es más negativo, más chico, ¿sí? Más grande en términos negativos, eso es más chico. Entonces decíamos, menos 4 me da menor que menos 2,58. ¿Qué decía la primera parte de la regla de decisión? Que si el estadístico de prueba era menor que menos 2,58, que es lo que estamos viendo acá, entonces rechazamos la hipótesis nula, lo estamos marcando ahí, eso decía en el paso 6. Por lo tanto, como esto se cumple, rechazo la hipótesis nula. ¿Hace falta que verifique la otra parte, ¿sí?, de la regla de decisión? En tanto y en cuanto con la primera parte de la regla de decisión ya rechace la hipótesis nula, no es necesario. Pero si no se hubiese rechazado, tengo que ver si no se rechaza desde el otro extremo. ¿Está bien? Pero ya que una vez lo rechacé, suficiente. Si no lo rechacé en la primera parte de la decisión, sí veo la segunda parte por las dudas. ¿Sí? En este caso, si quisiéramos verificar, volvemos a enfrentar el menos 4 contra el otro valor crítico, que es el 2,58, pero positivo. Obviamente el menos 4 es más chiquito. ¿Sí? Entonces el estadístico de prueba es más chiquito que el crítico más 2,58. ¿Qué nos decía la segunda parte de la regla de decisión? Si el estadístico de prueba, z de prueba, es más grande que más 2,58, rechazaríamos la hipótesis nula. Como es más chico, en este caso no debería rechazarla. ¿Está bien? Por esa segunda parte de la regla de decisión. Pero ya sabemos que al haberla rechazado por la primera parte de la regla de decisión, basta con que lo rechace de una de las partes, ya es suficiente. ¿Está bien? ¿Y habré hecho todo esto bien? ¿Lo habré entendido? Siempre tenemos la posibilidad de verificarlo. ¿Sí? Tomo el dibujito este hermoso que hicimos en el paso 5 y veo dónde cae el estadístico de prueba. ¿Sí? Tomo el dibujito y ahora fíjense que acá en verde yo les marqué. El menos 4 va a estar a la izquierda del menos 2,58. Un poquito más allá, un poquito más acá, no importa, pero sí va a estar a la izquierda del menos 2,58 porque es más chico. Cae en la zona sombreadita, cae en la zona de rechazo. ¿Zona de rechazo de qué? De la hipótesis nula. Entonces debo rechazar la hipótesis nula. Esa es la decisión estadística. Supongan que a nosotros nos contratan y nos dicen, bueno, dígame qué pasa si el ingreso medio semanal sigue siendo 29.000 o cambió. ¿Sí? Tomamos una muestra y todo esto, y como resultado de todo nuestro análisis, le damos todas las encuestas, todo lo que habíamos hecho, ¿sí? Todo lo que hicimos, y le decimos, conclusión, 2 párrafos. Se ha realizado lo siguiente, y la conclusión es que
No, que sí, en este caso, que sí se rechaza la hipótesis nula. Esa es la conclusión en este caso. Se rechaza la hipótesis nula. La persona que me encomendó la investigación me va a decir, entonces, ¿sí? ¿Qué se rechaza la hipótesis nula? No entiende nada, ¿sí? Entonces, el paso 9 es el paso en el cual vamos del abstracto al caso en particular. Vamos a tomar la decisión aplicada. Si les dije que el paso 3, el planteo de las hipótesis, no podemos fallar, porque si fallamos en el paso 3, nos equivocamos en todo lo que sigue, acá no hay vuelta, ¿sí? Tenemos que hacerlo o todo bien o lo hacemos mal, ¿sí? Cuando llegamos a la decisión aplicada, es el otro paso muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, rechazamos la hipótesis nula y en términos del problema decimos todo lo contrario, está todo mal, ¿sí? Entonces nos tenemos que tomar otro segundo adicional para pensarlo bien. La decisión aplicada tiene dos partes. Una que nos va a decir si con la información muestral juntamos evidencia suficiente para rechazar o no rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces la decisión aplicada empieza diciendo, ¿existe evidencia empírica suficiente para rechazar la hipótesis nula? ¿Qué cosa? Existe evidencia empírica. ¿Qué es evidencia empírica? La muestra. Existe evidencia de la muestra suficiente para rechazar la hipótesis nula, que es lo que pusimos acá. Rechazamos la hipótesis nula. ¿Está bien? En este caso, como la rechazamos, existe evidencia empírica. Si no la hubiésemos rechazado, hubiésemos dicho no existe evidencia empírica. ¿Está bien? Para rechazar la hipótesis nula. Siempre vemos si la podemos rechazar o no, que es el objetivo del test de hipótesis. Y luego lo aplicamos al caso. Si no lo aplicamos, nos quedamos cortos, ¿sí? Y no hay puntaje en el examen, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa, si nosotros logramos rechazar la hipótesis nula, nosotros podríamos decir que esto que estamos marcando acá no se cumple, ¿sí? Entonces vamos a decir que el salario promedio, ¿sí? Siempre vamos a identificar cuál es el parámetro con el que estamos trabajando. Vamos a hacer test de hipótesis para la media y vamos a hacer test de hipótesis para la proporción. En este caso es para la media. Entonces diremos, el salario promedio semanal de las familias, ¿sí? Que era lo que estábamos estudiando, salario promedio tiene que decir, que es el valor que estamos testeando, de toda la ciudad, de las familias de toda la ciudad, porque vamos a nivel poblacional a sacar la conclusión, no es igual al 29%, a 29.000 pesos. ¿Se acuerdan que la hipótesis nula, vuelvo, decía mu igual a 29.000? Y logramos rechazar esto. Entonces vamos a decir que el promedio, el salario promedio, ¿sí? Estoy marcando el salario promedio, el mu, de todas las familias, lo estamos llevando a nivel de parámetro, fíjense que acá está marcado el parámetro, mu, y no la media muestra, media de la población, ¿sí? Y esto se rechazó. Si se rechazó, es por eso que decimos no es igual a 29.000 pesos, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con esto, espero que les sea de utilidad. Nos reencontramos en un video a continuación.